just making sounds, Lil. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Y bueno, como ven, esto ya va a durar bastante, así que ya me voy a resignar, pero no, esta tercera parte no va a durar tanto porque vamos a hablar ya de lo que esperamos para la siguiente temporada de Entrevista con el Vampiro y un poquito de lo que esperamos también para Las Brujas de Merfolk que se estrena en enero. En la primera parte de este podcast estuvimos hablando de los libros de Anne Rice y de la saga de las crónicas vampíricas. En la segunda parte estuvimos hablando de la serie Entrevista con el Vampiro que pueden ver en AMC en México en medios alternativos. Aquí todavía no está en ningún medio legal. Y bueno, ya en esta tercera parte vamos a hablar de nuestras teorías para lo que es la segunda temporada, porque como ya bien estuvimos diciendo, todo cambia porque realmente en los libros tengan en cuenta que esto también está pasando por ahí de los 80s, 70s, ya ni sé exactamente cuándo pasa todo lo de los libros, pero pues estamos hablando de que la serie adelanta básicamente la actualidad a lo que es el 2022 en nuestro año actual, porque de hecho se menciona el COVID, se menciona la pandemia. Entonces es claro que la serie ya está más allá. Tal vez incluso me atrevería a decir que pon tú que en el 2001, pero aún así, o sea, realmente es una serie que ya está basada en actualidad. Y vemos personajes que si los comparamos con los libros, tal vez se encuentran en un desarrollo medio. O sea, si bien los libros, pongan ustedes, o sea, voy a poner un ejemplo, si los libros se desarrollan en los 80s, estamos viendo unos personajes que están pasando sus dilemas existenciales durante los 90s y los 2000s. Entonces, si todo eso nos lo adelantas para este 2022, quiere decir que vamos a ver durante los siguientes 4 o 5 años todos sus dilemas existenciales. Tal vez no, tal vez sí. ¿Qué está pasando? Y bueno, si hay algo en lo que el internet estuvo de acuerdo, es que con ese final, cuando nos presentan a Armand y Louis dice, Daniel, te quiero presentar al amor de mi vida, todo el internet dijo, Louis, parpadea 2 veces y te tienen secuestrado. Ay, porque... Sí, es que sí, ya digo, así como para entrar, es que, y lo comentábamos, bueno, todo, o sea, siempre te digo, desde el primer capítulo nos han planteado muchos cambios, pero sí creo que ese fue el cambio más grande porque implica pues muchas cosas, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, o sea, implica que, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, con Daniel Malloy, hay muchas cosas que ya no van a suceder, o no sabemos si van a suceder, pero que al menos definitivamente ya no sucedieron como conocemos y como sabemos del libro, porque pues sí, o sea, Daniel Malloy se supone que, digo, en el libro, o sea, encuentra a Armand y pues es Armand en que lo vuelve, ¿sabes? Lo vuelve vampiro, en fin, tienen ahí como una relación muy complicada, muy tóxica. intensa. Tóxica, sobre todo tóxica. Literalmente Daniel se vuelve Pero, loco, o sea, tóxico 100%. ajá, pero también la cosa es que eso sucede cuando Armand ya no está con Louis. O sea, sabes, de hecho la entrevista en los 80s en el libro, la entrevista cuando sucede, Louis, o sea, ya está como súper afectado por lo de, digo, ya con spoilers, ya está súper afectado No, sí, ya, esta parte por la ya pérdida de es todos los supuestos futuros, de, presentes y pasados, ya vamos. porque ya cuando esto pasa, o sea, cuando pasa la entrevista, de nuevo en el libro, Louis está súper afectado por lo que pasó, por la pérdida de Claudia. Y por esta afectación, porque viven años Armand y Louis, al final, al ver Armand que no es suficiente para Louis, pues se va, ¿no? Termina yéndose. Entonces, pues Louis está solo, está como muy afectado cuando encuentra a Daniel y cuando pasa la entrevista, ¿sabes? Entonces, ya de entrada, el contexto es otro completamente, porque aquí nos pusieron en la serie, plantean que Armand estuvo en la entrevista, ¿no? Porque ahí aparece y que él conoció a Daniel en la entrevista. Sí, o Incluso sea, le dice al final, o sea, le dice, es que yo
ya no te voy a salvar, ya no lo voy a controlar, ¿no? Como no Ujú, provoques a Louis, porque entonces yo ya no voy a hacer nada como lo hice la vez pasada. Entonces ujú. es como, ¿what? ¿What? O sea, básicamente lo que hicieron fue que, acorde a los libros, podemos decirlo así, extendieron este periodo de Armand y Louis llorando la muerte de Claudia por al menos casi 100 años, o sea, literalmente. Bueno, no 100 años, vamos a decir que lo de Claudia pasa en los 60s, entonces vamos a decir que al menos unos 60 años Armand y Louis llegan en esta actualidad. Y incluso yo me atrevería a decir, porque bueno, ya con la revelación final de que este Rashid era Armand, también ya entendemos de quién realmente es esa casa. Esa casa no es de Louis, esa casa es de Armand, evidentemente. De hecho, en los Exactamente. libros es de Armand, y mira, te voy a decir por qué es de Armand. En los libros, Armand tiene algo que, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es como la isla del placer o algo así, donde básicamente compra una isla y ahí es como la isla donde pueden ir cualquier vampiro a relajarse y a ser vampiro, ¿no? Sin miedo a que el mundo los descubra, por decirlo de alguna forma. Y siento que eso es Dubai para él. Yo siento que es la casa de Armand por dos razones. Una es porque... ¿te acuerdas del cuadro de Marius que muestran en la cena? Pues Ajá, ajá. obviamente ese es el cuadro de Armand. Es el cuadro de Armand que tiene ahí de su creador, de Marius. Y dos, debe ser la casa de Armand porque una de las cosas por las que el internet sabe que Louis está cautivo en ese lugar es porque los libros no están al alcance de Louis. Louis no puede volar. ¿Y quién es la única persona que alcanza todos los libros? Armand. Entonces, Mm, realmente yo sí siento que sí, Louis está atrapado en ese lugar, porque también hay una sí. referencia al inicio de los episodios, en los primeros episodios más bien, donde Louis dice, donde Armand, no, Daniel le dice a Louis como, ¿y qué? ¿Dónde está tu ataúd? Y dice como, Louis dice algo así como, todo, esta casa es mi ataúd. Y Louis, desde un inicio también hace un paralelo de que él pensaba que su ataúd era su cárcel. Entonces, al decir que todo esto es mi ataúd, es decir, toda esta casa es mi cárcel. Entonces, mi teoría, 100%, es que la razón por la que Louis llamó a Daniel es para un cry for help para el Lestat, para que el Lestat llegue a rescatarlo. Es más, Sí. mi teoría, ahí Oh, va. por Ahí Dios. va mi teoría, ahí va. Oh, por Dios, oh, por Dios, oh, por La Dios. razón por la que Louis está con Armand es porque Armand mató a Claudia, pero le Ajá. dijo a Louis que fue el Lestat. Porque Armand le dice, es que tú solo sabes la mitad de la historia, le dice a Daniel, porque él Sí, sabe que la sí, otra sí, sí. mitad es que Lestat mató a Claudia. Pero yo digo que Lestat Qué no mató a Claudia, fue Armand para quedarse con Louis y que Louis odiara a Lestat porque sabía que Louis iba a regresar corriendo a los brazos de Lestat inmediatamente. Así que la próxima temporada vamos a ver cómo Armand mata a Claudia y tal vez bueno, Daniel ¿qué de hecho? puede hacer que Louis Ujú. recuerde que no fue Lestat, sino que fue Armand. Pero quién sabe. Sí, es que ya no, o sea, sí, puede ser, o sea, definitivo, lo que sí estoy de acuerdo, yo también creo que se le habló a Daniel, es que también no sé qué van a hacer con Daniel, pero bueno, sí creo que se le llamó a Daniel para justamente, pero no sé si es para llamar al Lestat necesariamente porque justo lo que mencionas, cuando pasa en París lo de Claudia, pues ahí también está como una situación súper triste y fea en París con lo que pasa con Claudia y justo con Lestat y Armand. Entonces, ay, no sé cómo vayan a mezclar, pero sí creo, yo sí pienso, la siguiente temporada va a ser el Teatro de los Vampiros, o sea, creo que en los flashbacks sí vamos a ver ya el Teatro de los Vampiros. Y creo que ahí nos van a cambiar muchas cosas. O sea, creo que ahí, porque obviamente, así como nos movieron la motivación y toda la justificación para lo que le pasó al Lestat, creo que tienen que hacer lo mismo. Es decir, creo que nos tienen que vender de otra manera y justificar de otra forma lo que va a pasar con Claudia. Si es que pasa, que yo creo que sí, porque ya no la vemos. Entonces yo me imagino que sí,
pero creo que tiene que ser de otra manera. O sea, ¿sabes? Creo que nos van a cambiar también el cómo va a suceder y la justificación alrededor de lo que va a pasar con Claudia va a ser otra. Y como dices, puede ahí ser, o sea, ahí puede tener que ver Armand y no sé. O sea, no puede. Va, o sea, sin duda alguna va a ser Armand, porque eso pasa. O sea, tiene que estar involucrado Armand en lo que va a pasar con No, Claudia, sin y duda. es que como decías, Dafne, o sea, si ustedes creen que el Stat es tóxico, oh my God, Armand dice, quítate que ahí te voy. Sí, no. Sí, sí, no. Lo que sabes que lo que sí quiero como rápido mencionar, porque me parece como muy interesante de alguna manera. No sabemos, porque de nuevo, la explicación de por qué mantuvieron a Armando oculto y pretendiendo que era un sirviente y escondiéndose y con pupilento. O sea, no sabemos cuál es la razón. Realmente puede haber sido nada más porque quisieron Espera, sorprender. perdón, te interrumpo rápido porque el internet dice que fue un kink. O sea que Armand fue así como, oye, ¿qué tal si yo soy como tu sirviente? Y Louis así como, o sea, ¿eso te prende? No, es que es así como así como que tú, y tú me dices, no, Rashid, así no. Ok, sí, eso te prende, está bien, hagámoslo. No sé si fue eso, no sé si fue eso, puede ser. O de nuevo, no sé si fue para nada más dar como el giro y esta vez que no se lo esperen y tratar de engañar así vilmente y tratar de decir, no, mira, sí está en la luz, no, mira, sí le está dando el sol, no, mira. Y solo dándonos estas pistas que de repente dejaban en donde pues estos momentos, de nuevo, a través de Daniel, porque yo insisto que estamos con Daniel, ¿sabes? Creo que de verdad Daniel cubre como un poco la parte del público, de la audiencia, creo que estamos con Daniel. Y justo cuando Daniel empieza a dudar y a preguntar y a dudar de, bueno, Rashid, ¿qué demonios? O sea, porque sí, este otro hombre, cuando Luis se alimentó de él, se desmaya, básicamente, como a ti no te pasa absolutamente nada. Y cuando muestran un poquito de las notas de lo que Daniel estaba anotando sobre Rashid, que empieza a preguntarse del lenguaje que estaba usando cuando estaba rezando, cuando estaba orando, que empieza a unir esto con Crimea, que obviamente es de Ucrania y que de Ucrania ya lo podemos asociar con Armand. Y como todo esto que nos fueron dando como en pequeños pistas, pero después te daban cosas como, no, pero te digo, está en el sol, ¿no? Sí está en el sol. Que ahí, justo con esto de que Rashid está en el sol, yo ahí sí me pregunto, ¿qué demonios van a hacer con eso? Porque pues ves que Rashid le dice, es que ya con la edad, ya el sol no nos afecta de la misma forma, ¿no? Algo así le menciona. Sí, sí. Lo cual a mí me plantea un gran conflicto en mi cabeza y un gran problema, bueno, no sé si problema, porque puede que lo manejen bien, no sé. Porque se supone que en el mundo, en el universo de Anne Rice, pues existen a los those who must be kept, que son pues estas personas que hay que conservar, estoy traduciéndolo, ¿no? Que son básicamente los cuerpos de los primeros vampiros que existieron, que están inconscientes de alguna manera y que tienen que proteger, que tienen que conservar, que es Akasha y Ankyo, que son, bueno, rey y reina de Egipto, 6.000 años, hace 6.000 años, y tienen que protegerlos porque si se exponen al sol, pues básicamente se exterminan a los vampiros. Si me están cambiando las reglas del universo y me estás diciendo que el sol ya no les afecta, entonces ya no, ¿qué pasa con those who must be kept? ¿Qué va a pasar con, pues sí, con Akasha y con Ankyo, que obviamente tienen que salir o sea, tenemos que, ¿sabes? En fin. Incluso Porque es que ese tipo de inmunidad o de, vamos a decir, poderes, se pasa por medio de la sangre. O sea, tienes que beber la sangre de correcto. gente más vieja. Entonces, en teoría, si Luis se está alimentando de Armand, ese poder Ajá. de ser inmune al sol se le tendría que estar pasando a él. Pero como decimos, o sea, entonces ya no va a ser eso. O sea, ya esa regla del universo de Anne Rice ya no aplica, básicamente. Ah, A menos complicado. que sí, pero de otra manera, o sea, Sí, ¿sabes? A de otra menos que sí nos manera, vayan a claro. plantear a los those who must be kept, que tienen que estar, porque son como parte importante. Ujú. Entonces, eh,
si ya no van a estar o van a funcionar de otra manera, va a estar interesante porque pues nos cambia muchas cosas, ¿no? De entrada, pues sí, ya no necesitan conservarlos o protegerlos, porque incluso, sí, porque esto, y también implica muchas cosas, porque ahí también el que los está cuidando de alguna manera, que los entierra en una, pues sí, en estas islas de Grecia, pues es Marius. Es este vampiro, es Marius, este vampiro romano que básicamente pues sí, se encarga de proteger y los tiene en estas islas. Entonces, todo eso cambiaría, ¿right? O sea, toda esa parte con Marius y, bueno, en fin, cambiarían, de nuevo, nada más cambiarían como muchas Sí, cosas sí cambiarían muchas cosas. con esta regla. Ay, pues a ver a dónde nos lleva la serie. Rápidamente creo que y Coltori nos está diciendo un par de cosas que creo que son importantes. Dice, creo que con el mero hecho de hacer la entrevista de Louis en el 2022 se cambian más cosas sociales como temas como el rock, que el está termina siendo rockero, si no mal recuerdo, efectivamente termina siendo rockero. Hace su carrera, Sí, hace su sí, carrera. sí, hace su carrera de cantante. Entonces dice, no sé si la música de moda, si cosas como BTS o reggaetón, también están las redes sociales y como lo que vivimos, si creemos cosas o las nuevas tecnologías, cómo afectarían la manera de alimentarse a los vampiros. Recordé, estaba leyendo el último libro de la saga y tenía un sitio donde se juntaban a lo peor de la humanidad para comérselos y ese libro es reciente, pero en la actualidad algo así levantaría sospechas y muchas alarmas como por más criminales sean, incluso obras como Death Note en su secuela no replantean qué cosas que hizo el protagonista que si las hubiera hecho en la actualidad las hubieran atrapado. Lo hubieran atrapado más pronto por las tecnologías y que las noticias son cosas que vivimos en el momento y como cosas como el anonimato no existen. Efectivamente, o sea, creo que efectivamente van a ser eso, es que cambian muchas cosas. Incluso, bueno, y también dice, esto estuvo bueno, dice, Louis dice, es el amor de mi vida. Daniel, Luis, a terapia ahora. Lestat, sentí un escalofrío. Y bueno, y también dice que igual que justo lo que pasa en el Teatro de los Vampiros, dice, yo recuerdo que al menos llevo, bueno, de los libros de Armand, recuerda que Armand hizo creer a Lestat que Luis estaba muerto y que viceversa, Luis pensaba que Lestat estaba muerto y en la serie Armand menciona que el libro es como una carta de suicidio. Sí, el libro de Armand es el libro de Armand, de hecho, sí, es una carta de suicidio, pero bueno, en la serie dice qué libro, pero ok. Bueno, y por último dice, y Coltori que Crimea es interesante, recuerda haber leído que tiene una alta población musulmana en su historia, lo cual también me agradó mucho, me agradó, incluso ya lo hemos mencionado, el cambio de Louis como una persona afroamericana le da muchísimo, igual a Claudia, o sea, creo que van obviamente de la mano, y evidentemente que ahora Armand no sea un güero de ojos azules, que ya sea una persona de Medio Oriente y en este caso no sea de religión católica como pues básicamente lo son todos los personajes de Anne Rice. Y no porque Anne Rice no quisiera hablar de otras religiones, sino porque simplemente recuerden, como les mencionabas en la primera parte, para Anne Rice estas historias son muy personales y el camino de la religión Anne Rice y su vida van mucho de la mano. Entonces, evidentemente, desde su experiencia, todos sus personajes tenían que ser católicos, no por una cosa de, de indoctrinación, sino porque ella es lo que siempre se cuestionó, su religión católica. Pero bueno, que el show lo tome, que ahora sea como religión musulmana y que efectivamente el personaje de Armand esté muy metido en la religión, me parece una gran idea porque la crisis existencial de Armand es con la religión. La religión, Entonces, pero así la 100%. religión no como fe, o sea, como estructura religiosa. Entonces, Ujú, me parece como institución. interesante que ahora, si alguna vez llegamos a ver ese cuestionamiento más allá de que Armand es una persona tóxica, si alguna vez pasamos a su ser tóxico y llegamos a su cuestionamiento de la religión como estructura, uf, estaría increíble. No creo, Y que también, sinceramente, pero no pierdo la fe. En este caso no pierdo la fe. vale, no, sí, y obviamente, mira, y también hay que tener, o sea, también hay que ver, porque por cómo están manejando estas relaciones, a lo mejor también nos presentan a otro Armand, o sea, también, o sea, lo que conocemos de realmente es de los libros. Entonces, a lo mejor también
hay que dar chance que nos sorprendan y a lo mejor pues también nos enamoran con Armand, ¿sabes? A lo mejor resulta otro, de nuevo, nos cambian al personaje y terminamos, Tengo que decir que no Armand sé, es más difícil de amar. O sea, la verdad, mi no, asunto con yo Armand sé, es yo sé, porque es a nivel personal, pero no, yo sí yo lo sé, considero entiendo difícil de tu amar, punto. sinceramente. No, muy, muy, muy difícil. Pero te digo, a lo mejor en la serie plantean algún cambio, algo que a lo mejor nos hace verlo de alguna otra forma, ¿sabes? O sea, yo estoy contigo, o sea, yo también, Armand, wow, pero, pero a lo mejor pues hay que dar chance, a lo mejor de verdad nos proponen algo más, ¿no? Y, Y en general, adelante. ¿sabes? Esto que comentaban de la época y de los años, es que sí es muy interesante por muchas cosas, o sea, el hecho de que se muevan las épocas, porque también, por ejemplo, así digo rápido, pero nada más lo comento así como rápido, el hecho de que, por ejemplo, al Lestat lo hagan vampiro más tarde, pues, más adelante, después de la caída pues sí, después de que ocurre la caída de la Bastilla, esto, o sea, el hecho de que esto cambien la época y que él se vuelva vampiro después de esto, pues también cambia mucho el contexto, porque en el libro pues él no es, o sea, él no vive lo de la parte de la Revolución Francesa, porque es cuando está pues, en Egipto y después llega bueno, a América, a Nueva Orleans, en 1700, ¿no? 1791, me parece. Y ya de ahí, o sea, si después de eso llega a Francia, llega a París, entonces le tocaría vivir justo, o sea, llegaría como en lo peor de la parte de la Revolución Francesa, o sea, le tocaría como vivir eso. Entonces, en fin, como el hecho de que cambien como muchos, toda la época nos contextualiza distinto todo, ¿no? Sí nos están moviendo como toda la historia y todas las épocas y está interesante, está interesante. Completamente de acuerdo. Otra cosa que me gustaría mencionar, porque en TikTok, ya saben, ya TikTok es mi base de conocimiento social, pero TikTok está muy en shock, la parte de TikTok que no ha leído los libros, está muy en shock con todos los edits que están saliendo de Armand y Daniel como una pareja de enamorados, porque dicen, Oh, por Dios. ¿cómo? O sea, ¿cómo estos dos se van a enamorar? No entiendo. Y todo el mundo así como, Es que si te ajá, es contara. que sí, creo que sí, es que sí creo que lo mencionamos, no creo que en el libro sí hay que lo que decíamos, creo que toda Sí. esta parte de Devil's Minion ya no va a pasar, o sea, sí Ujú, creo muy, muy difícil que ya vaya a suceder, o sea, creo que realmente ya no va a pasar. Creo que sí tienen que hacer algo más con Daniel, ujú. o sea, sí creo que algo tiene que suceder, pero no, o sea, sí con Daniel no sé, porque no, Mi, creo que eso no, mm, o sea, perdón, o sea, es que mi no, sí, sí, teoría sí. es Ajá, que, ajá. creo que ya lo había mencionado en los Mediadictas, pero bueno, nada más así como rápido. Daniel básicamente le pide a Louis cuando termina la entrevista, o bueno, termina parte de la entrevista y Daniel le pide a Louis que lo convierta, que sea su nuevo acompañante, ¿no? Em, Ajá. Louis le dice, vete a volar, se va, y Daniel va, literalmente está buscando a Louis o al Lestat, o quien sea, Al para que estar, lo convierta. Está buscando al Lestat, sí es cierto. Y busca por al estar, y se X o Y, encuentra Armand. encuentra a Armand. Y pues sí, Sí, porque de hecho Armand está en casa del Lestat, ujú, esperando a que el Lestat despierte, porque se está dormido. En fin, sí, vampiros. vampiros. Entonces, el asunto es que Daniel se convierte en la guía de Armand para navegar el mundo moderno. Y Daniel continuamente le está pidiendo que lo convierta en vampiro, pero el problema es que Armand está muy traumado y él jamás convierte a gente en vampiros porque le crea una cosa de dependencia y de que, o sea, sí, una cosa así también problemática y traumática, ¿no? Pero el punto es Mm, que Daniel se empieza a automedicar, básicamente se va a embriagar, se vuelve un alcohólico, casi un drogadicto, porque pues toda esta ansiedad de que no lo quiere convertir, bla, bla. O sea, una relación así. Básicamente Daniel va, se emborracha, casi queda muerto para que Armand vaya, lo rescate, lo ¿qué dice? cuide, se vuelva a recuperar y otra vez están como felices y otra vez se va a emborrachar para que lo vuelva a cuidar. O sea, relación, así que dicen, no manchen, o sea, Que no sé problemática. si lo que sí, 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 no. Que no sé si vaya a haber algo de eso porque hay pistas, o sea, sabemos, por ejemplo,
que el ataque, o sea, cuando Louis ataca, o sea, sabemos que Louis sí atacó a Daniel de la serie, ¿no? Porque sí le vemos la marca en el cuello. Entonces sabemos que Louis sí atacó a Daniel. Y suponemos que pues ya de ahí, pues Daniel ya cambió su gusto y obsesión por los vampiros y siguió su vida, o sea, sabes, él cambió y enderezó su vida y ya no fue, En la serie, es eso, ¿no? vamos a Porque aclarar sí que esto es menciona, en la serie. Ujú. en la serie, sí, 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 en la serie, en la serie. Porque en la serie menciona que justo que cuando estaba ocurriendo lo de la entrevista, pues él estaba stoned, que estaba drogado, ¿no? Que estaba mal. Entonces entendemos que después del ataque de Louis, pues él endereza su vida, por decirlo de alguna manera, y busca el éxito. Entonces, no sé, porque de nuevo, sabemos, nos dijeron que al final Armand sí estuvo ahí. A lo mejor algo sí pasa Y que y a Daniel lo no mejor lo único es recuerda no. algo, porque Louis le dice, o sea, Exacto. no, no te acuerdas, La ¿verdad? memoria es muy. Así como, Exacto. que no te Sí, acuerdas ¿cómo le de mí. dicen? La memoria es, sí, la memoria es Es un un monstruo, monstruo, la ¿no? Algo memoria así es un monstruo, sí, 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 sí. Y pues sí, porque justo algo que han estado haciendo mucho en la serie, justamente, es jugando mucho con la perspectiva y con la memoria y de lo que recuerdas y que al final lo que estás contando, que es 100% correcto, ¿no? Uno lo que platica es cómo lo viviste, cómo lo recuerdas tú. Entonces es interesante que pues sí, en la serie nos están planteando de, bueno, esto es lo que se escribió, esto es el diario, por ejemplo, de Claudia, ¿no? Entonces estamos viendo cómo lo recordaba ella, o esto lo está platicando Louis, y es como él lo recuerda. Entonces sí, creo que con la perspectiva ahí están jugando mucho, que es delicado, creo, hacer eso, porque creo que viendo una serie, un programa, a menos que nos indiques, o sea, a menos que realmente nos aclares, un poco como lo hacen en el último capítulo, donde al final sí logran que Louis recuerde lo que pasó realmente con Lestat y que al final él sí decidió no quemarlo, o sea, sabes que él no quería quemarlo. Y cuando él empieza a recordar esto, creo que es de los momentos más claros en donde sí tenemos como, no, esto es lo que realmente pasó y aquí está lo que sí sucedió. Y creo que esa es la cosa. Creo que a menos que me muestres muy claramente lo que sí sucedió, yo como público, si estoy viendo algo, pues tengo que aceptar, tengo que asumir que eso es lo que sucedió. De nuevo, a menos que me indiques claramente, como en el ejemplo que acabo de mencionar, que no, que ese no es realmente como pasó y que me presentes como, no, 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 así es como real, esto fue lo que realmente sucedió. De lo contrario, o sea, si no tenemos esta versión correcta de lo que realmente sucedió, uno como público tiene que aceptar que lo que estamos viendo, pues es lo que tenemos que creer y lo correcto. Entonces, De hecho, es complicado. hay un momento en una entrevista muy chistoso donde Jacob Anderson dice, no, pues es que yo estoy narrando todo desde mi punto de vista, bla, bla. Y llega Ujú. este Sam Raid y le dice, pero es que eso no pasó. Le dice, ya, deja de decirme eso, pues, tengo que creer en algo. Porque al parecer Exacto, cada vez exacto. que Jacob leía un guión y decía, ah, ok, pasó esto, Sam Ray llegaba, te digo que lo poseyó el espíritu del Stat, y que llegaba y le decía, no, eso no pasó, te lo estás imaginando. Y Eso el me otro, pasa. no, Exacto. cállate, sí pasó, yo lo recuerdo. Exacto, y que también estaría, o sea, sabes que entiendo que es esta parte de la memoria, pero también es delicado, o sea, jugar con el, no, no, pero sí te dije esto, pero no, no es cierto, o sea, tampoco pueden hacer eso. Entonces, Ujú. de nuevo, es como Yo, una línea muy delicada con la que están jugando, porque ujú. eso, a menos que me indiques claramente que eso no es así como pasó y mira, te estoy poniendo como sí sucedió, yo automáticamente voy a creerte y voy a decir, ah, ok, me estás explicando, estoy viendo esto, eso es lo que sucedió. Yo creo que en la siguiente temporada sí se va a jugar más con eso. O sea, que siento que ahorita Ujú. vimos como una probadita de que todo lo que pasó sí pasó. Pero hay cosas que me llaman la atención, que por ejemplo Claudia siempre se está viendo de forma distorsionada por medio de reflejos, de espejos y así. O sea, Claudia está como muy enfatizado eso, que ella siempre se ve por medio de reflejos que distorsionan su imagen. Y, y sí me llama la atención, como dices, o sea, Luis sí nos estuvo contando toda su historia y boom, al final, o sea, literalmente dice, no, sí, maté al Stat y sí me entristeció, pero X, ¿no? Y Daniel así como, bullshit, o sea, no, a mí no me No, no, vengas con no, eso. no, Y no. vemos esta imagen súper trágica de él, literalmente, ahorcando a Claudia, que es algo que él jamás se hubiera planteado en su vida.
y dos, Ujú. llorando, pero literalmente Lo que he hecho. descorazonador, o sea, en una angustia total con el cuerpo del Stat. Entonces, yo creo que, ok, podemos, como público, al menos en este momento, yo me voy con la idea de que todo lo que vi es real, o sea, de que todo puede agregarnos historia, pero no va a cambiar, pero que probablemente ya Exacto. en la segunda temporada nos vamos a ir 100% en qué fregados es la realidad, qué fregados es la verdad, qué fregados es la memoria, ¿Qué es un recuerdo? qué es un recuerdo. Sí, 100%, sí, sí. Pero eso, yo creo que sí es importante, sobre todo en una serie, exacto, plantear de, sí, vamos a hablar de memoria, de perspectiva, pero no de los hechos. O sea, con que no o sea, ¿sabes? Con que no nos empiecen a decir como, no, 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 todo eso en realidad no pasó, porque eso puede ser como peligroso, como delicado, porque ya se vuelve como, pero no sé si eso sí pasa, ¿sabes? Se vuelve como, a mí, no sé, yo no me gustaría que se fueran por ese lado, más bien lo que decías, o sea, si me agregan cosas que ellos no recordaban así o me cambian perspectiva, está bien, pero que el hecho se quede, ¿sabes? O sea, mientras no nos cambien eventos o hechos, estoy a bordo, ¿sabes? Me uno. Completamente de acuerdo. Y mira, ya para cerrar, porque en serio que no quiero que dure 3 horas este podcast. Oh, fuck. Yo sé, pero ya para cerrar, rápidamente, y Tori en el chat nos está diciendo, quizás me equivoque, pero creo que a Louis le quieren dar más protagonismo cuando pasen a los demás libros, y Daniel siento que lo están funcionando con David. Yo creo que fue real, pero hay detalles que dan vuelta a ciertas situaciones. De hecho, también Nicole Tori nos decía que le gustaría que Louis fuera el protagonista de todas las siguientes historias. No sé cuál sea el plan de EMC. Evidentemente la siguiente temporada también tiene que ser desde el punto de vista de Louis porque seguimos adaptando Entrevista con un vampiro, que Entrevista. es el libro de Ujú. Louis. No sé cuál sea el plan de EMC de terminar Entrevista con el vampiro y empezar otra serie que se llame El Estado del Vampiro. O seguir como Entrevista con el vampiro, pero ahora irnos con Lestat. Todo O lo. es quedarnos con Ujú. Louis y seguir con Louis. No lo sé. Es que realmente todos los demás libros no está Louis. O sea, Louis aparece así de vez en cuando. Y cuando aparece es importante, no lo niego, pero ya el protagonista es Lestat con otros personajes, que incluso es Lestat con otro personaje llamado David, que menciona Icole Tori, que yo creo, y ya lo había dicho también en los Comentó. Mediadictas, que están fusionando Sí, con sí Daniel, lo porque comentamos. David es Sí. un investigador de la Talamasca, que la Talamasca básicamente es como una agencia que supervisa lo sobrenatural. Y David es una persona ya grande, es un erudito, que pues básicamente se fascina con Lestat, pero él no le interesa ser vampiro. O sea, él realmente es como, pues sí, tú Lestat y yo somos Sí. grandes amigos, te voy a ayudar en A todas todo tus el mundo. aventuras. Bueno, amigos, Sí. comillas, comillas, ya sabemos que aquí nadie es amigo de nadie. Todo el mundo es amante de la otra persona. Pero bueno, este David sí es como, ok, me encantas, te amo. Sé que nunca va a pasar nada entre nosotros porque una, yo ya estoy muy grande para andar con estas tonterías. Y dos, pues tú eres un vampiro Oh, y a mí no me interesa ser un vampiro. es Em, que, y al no final sé. del día Lestat hace lo imperdonable, que es que lo convierte en vampiro porque quiere que no quiere que se muera, literalmente. O sea, es como, Sí, le lo está obligan. siendo lo más egoísta que puede. Y creo Sí. que sí, David se convierte en un investigador porque Daniel, o sea, como les comentamos, Daniel queda tan mal que incluso cuando Armand lo convierte por fin en vampiro, o sea, queda muy mal de su mente porque ya de por sí el pobre ya estaba muy mal en todos los aspectos. Entonces David es como una persona más centrada y más como lógica y si unen a David con Daniel no me extrañaría, pero eso quiere decir que le tienes No. que quitar el tal vez el romance con Armand y ponérselo con Lestat o tal vez ya no Oh, ponerles ninguno. podría, Ay, quién sabe, ya, ya, sí. podría. Bueno, Pero sí, justo, creo que lo pensamos, justo ujú, creo ujú. que en el último, cuando estamos viendo Sí, la reacción en el último capítulo, lo mencionamos, porque pues sí, sí es una posibilidad que no está, o sea, está interesante, o sea, no sé si lo quiero ver porque estaría muy feo que me maltraten a mi Daniel, pero, pero algo tiene que pasar con Daniel, o sea, sabemos que algo tiene que pasar con Daniel. Entonces,
a lo mejor sí lo unen con David y a lo mejor conoce a Lestat y pues no sabemos, no sabemos. Pero sí puede ser, o sea, sí, realmente sí es una posibilidad, la verdad. O sea, sí lo veo factible. Sí, Sí lo veo como sí. algo factible. Sí, 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 dice, y Coltori dice, con David me confunde el fandom, algunos lo odian, otros lo aman. Sí, estoy de acuerdo. A mí lo que me duele con David es que es un personaje que se me hace súper interesante, pero en cuanto Lestat lo convierte en vampiro, como que Anne Rice ya no sabe qué hacer con él y nada más lo pone como literalmente de reportero a escribir la historia de otros vampiros. Y ya, o sea, y Lestat es como, bueno, ya me aburrí de David, me voy con Louis otra vez. Entonces, así como... Y a lo mejor, y mira, yo sí creo que algo tiene que pasar con Daniel, o sea, sí creo que algo tiene que suceder, porque pues nos quitaron mucho de su historia como para dejarlo así, o sea, creo que sí tiene que pasar algo interesante con Daniel, a lo mejor en flashbacks, o sea, también a lo mejor eso que estamos diciendo, a lo mejor algo pasó que él de plano bloqueó, borró, y a lo mejor algo pasó en flashbacks, o a lo mejor va a pasar ya ahora, ¿no? O sea, ya que él es grande, que puede ser, porque de nuevo, nos cambiaron timelines, o sea, realmente la entrevista acabó, o sea, lo que conocemos, no, de nuevo, este Daniel que conocemos, Daniel grande, Daniel de la serie, no sabía lo que había pasado con Lestat, no sabe lo que va a pasar con Claudia todavía, porque todavía no se lo cuentan. De hecho, literal, bueno, Armand, yo le iba a decir Rashid, pero bueno, Armand le dice, es que no sabes, o sea, solo has escuchado la mitad de la historia. Entonces, sí, no sé, porque quiere decir que incluso en la entrevista previa, o sea, en la primera entrevista, como nos mencionaron, no, de nuevo, no concluyó como nosotros sabemos que terminó. Entonces, igual algo pasa ahí que todavía no nos han platicado y que ahí puede estar la historia interesante de Daniel, o de nuevo, lo dejaron para ahorita o lo dejan como solo como el periodista que está escribiendo, pero no creo, porque de nuevo nos quitaron muchísima historia de Daniel como para dejarlo así, nada más como, no, ahora No, nada más es escritor. no, y es que no puedes dejar a Daniel solo así. O sea, Daniel sí es Exacto, un personaje importante de las crónicas importante, vampíricas. exacto. Muy Entonces, algo trágico, nos tienen sí, que dar, pero es importante. O sea. es importante. Sí, algo nos tienen que dar con Daniel. Entonces, a lo Incluso mejor sí pasa Daniel algo ve con a el Estado. Kasha. O sea, en el momento en La Reina de Sí, los Condenados, ve a... oh, Bueno, por no Dios. recuerdan a Kasha porque dicen que ven como que se les quedó en su mente un halo de luz o algo así. Pero, o sea, está ahí cuando mueren todos los vampiros, básicamente, y Akasha llega y bla, 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 es todo un show. Yo no puedo, de verdad, quiero ver cómo van a adaptar la parte donde, justo hablando de la tecnología y cómo esto se va actualizando y cambia, sí muero ya por ver cómo van a adaptar el lanzamiento del estar como cantante, ¿sabes? Como rockero. Muero de ganas de ver a Sam Raid ya en su época, en su etapa rockera, la verdad. ¿Para qué te digo que no sé? Estaría muy bueno, la verdad. Yo también quiero ver al Estado en su época rock. O cómo lo adaptan, efectivamente. Tal vez hasta es un youtuber, no sé. Quién sabe. Pero bueno, ya para terminar, le estaba contestando en el chat, pero me creo que lo quiero decir un poco al aire. Y Coltori justamente nos dice, me atrevo a decir que aunque es interesante que los vampiros son como tipo poliamor, siento hasta ahora que Anne Rice no lo maneja muy bien. He leído mejores construcciones poliamorosas y es uno de mis pocos peros. Yo estoy de acuerdo. Creo que en este aspecto tenemos que tener varios contextos. Anne Rice escribe estos libros en los 70s. Anne Rice no escribe explícitamente, o sea, como estos dos personajes se besan, o sea, no lo escribe así, pero es una por la época, dos, pues porque efectivamente, pues quién la iba a publicar si iba escribiendo ahí, poliamor entre hombres, entre más hombres que mujeres, porque realmente todos sus personajes son masculinos. Entonces, una es el contexto, una es en la época, y digo, también no lo olvidemos, o sea, hasta donde yo sé, Anne Rice era una mujer cis hetero, y sí tenía interés en escribir estos ships y en escribir estas relaciones, pero creo que no era en sí desde el punto de vista de que vivía ella el poliamor. Como digo, tal vez sí, no lo sé,
O sea, tampoco quiero como suponer esto. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, pues ahora sí que hizo lo mejor que pudo. Entonces, por eso me gusta que esta adaptación sí está retomando ya con personas y escritores que son parte de la comunidad LGBT, ya están poniendo sus experiencias en estos personajes y se nota inmediatamente en la serie. O sea, en la serie se nota que ya estamos hablando de personas que saben lo que es vivir ese tipo de amor y que están haciendo un supuesto de cómo sería vivir este tipo de amor en este tipo de época. Entonces, en ese aspecto, perdono un poco a Anne Rice porque siento que hizo lo mejor que pudo y que sí, efectivamente no siempre le sale bien, estoy completamente de acuerdo, pero es lo bonito de las adaptaciones, ¿no? Que podemos retomar algo que el autor o la autora trató de visibilizar de la mejor forma que pudo y que ahora ya se está haciendo más visible de una mejor manera. Sí, sí, exacto, 100%. Hay que, sí, 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 completamente. Y exacto, lo que dices, y justamente por eso se agradece la adaptación, porque ya con otra visión, ya con otra, pues sí, ya en otra época, pues podemos hacer esto, podemos darle otro contexto y volver a, ¿sabes? Poner otra, pues sí, verlo con otros lentes, darle otro contexto a la misma historia, mismos personajes que, pues que de alguna manera queremos, pero vamos a actualizarlos, vamos a cambiar un poco su visión, su forma de ser. Sobre todo porque esto que se menciona, algo que sí siempre tuvo Anne Rice era, pues sí, siempre hablaba de la sexualidad de los vampiros como algo súper fluido, ¿sabes? Como no, como la sexualidad de los vampiros es distinta, ¿no? Lo maneja como otra cosa, es una experiencia, es distinta, porque incluso se va mucho a la empatía con un ser, o sea, con una persona. Cuando los vampiros en el universo de Anne Rice se alimentan de se alimentan de alguien, pueden experimentar y ver y de alguna manera vivir lo que vivió esta persona y conocer un poco sabes, estar con esta persona, incluso tienen una conexión mental que es una conexión como súper intensa, súper fuerte. Entonces, de nuevo, como toda la parte de la sexualidad de los vampiros, pues también en el mundo Anne Rice es como muy distinta y como compleja también. Sí, completamente de acuerdo. Igual, ya y Coltori en el chat está mencionando justamente la sexualidad y el sexo también, que también son, ya lo habíamos hablado igual en los miniadictias, que son parte muy importante de Anne Rice y de su saga de crónicas vampíricas. O sea, sobre todo, y digo, ya para cerrar, no, ya duró 3 horas este podcast, ya me rendí. Pero para mencionar justamente la serie que sigue, que es Las Brujas de Menfer, que yo creo que les invito igual a leer los libros, esta trilogía. Para mí, por ejemplo, personalmente, Las Brujas de Menfer fue mi primer acercamiento a temas de sexualidad con personajes femeninos. Entonces, Anne Rice siempre lo exploró en toda su literatura, la sexualidad. En las crónicas vampíricas sí es una sexualidad homosexual, pero en las brujas de Merfer sí es una sexualidad más heterosexual y más femenina en ese punto porque todas sus protagonistas son mujeres, o al menos, no, sí, sus protagonistas son mujeres, sí hay personajes hombres secundarios y de hecho hay una entidad masculina, pero realmente las protagonistas son mujeres y con las brujas de Menfer a mí me interesa porque al contrario de Entrevista con el vampiro, no es una persona contando una historia, sino que es una mujer que literalmente está investigando su historia ancestral de generaciones y que cada historia es contada desde el punto de vista de una protagonista, mujer. Entonces, básicamente estamos haciendo, el primer libro es una revisión histórica sobre el árbol genealógico remontándose a generaciones atrás, sobre la magia y un ser que básicamente ayuda a estas mujeres a controlar esa magia y a cumplir sus deseos, por decirlo de alguna forma, y sus deseos vienen siendo desde cosas materiales, cosas de poder, pero también sus deseos de placer. Entonces, ya el segundo y tercer libro ya hablan más de esta mujer, si no me acuerdo, se llama Rowan,
y cómo ella tiene que lidiar con esta entidad que va ganando poder conforme pasa literalmente de generación en generación, porque es una entidad como, voy a decirle como fantasmagórica, pero no es un poco más complejo que eso, pero es una entidad que de hecho se hereda, o sea, literalmente una generación cuando muere, una mujer de la familia se le hereda a la siguiente mujer de la familia. Entonces, es súper interesante, me da mucha curiosidad saber cómo lo van a adaptar y tengo un poco de miedo porque, como digo, Las Brujas de Mercer sí toca muchos temas más sexuales y más de experiencias femeninas, pero creo que si lo hacen bien va a ser muy, muy interesante, definitivamente. Sí, además, justo por lo que se mencionaba en las crónicas vampiras, en el mundo, en el universo de Anne Rice, es agradable porque, como dices, mucho, o sea, la mayoría de sus personajes, de sus protagonistas son hombres, son masculinos, hasta que vienen las brujas. Y sí, ojalá, a mí también me pone nerviosa porque sí, creo yo que sí para las brujas sí van a necesitar definitivamente tener un poco más de sensibilidad, un poco más de female gaze, eh, y ojalá que no les falle. Le tengo mucha fe, ojalá, porque además pues estamos esperando pues esta unión de universos que sí está, porque incluso en el primer capítulo, bueno, en los primeros capítulos de la serie, mencionan a las brujas. Entonces, sabemos que va a haber unión de los universos, que va a haber crossover. Entonces, ay, ojalá que lo hagan muy, 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 muy bonito con las brujas. Le tengo mucha esperanza, mucha fe. Pues. Ojalá que lo sepan adaptar. Completamente de acuerdo. Estoy buscando quién es él o la showrunner. Quiero pensar que es una ella, pero no creo. Em, Nos pero no gustaría creer. encuentro. Es que, a ver, Mayfair Witches. Primero, yo creo que si lo busco en inglés, creo que eso me va a ayudar un poquito. Created by Esta Spalding y Michelle Ashford. Efectivamente tenemos dos showrunners mujeres. ¡Let's go! ¡Let's go! Sí, muy bien. Ok, bien. Empezamos. Estamos a bordo, estamos a bordo. Estamos a bordo, ya. Ya con eso me relajo mucho, la verdad. Digo, y no si es me garantía de nada, yo lo sé. al mundo, venga. No, Sam Raid escrito por mujeres va a ser Ya sé, una ya sé. amenaza, una amenaza. Ya sé. Venga, estamos, aquí seguimos. ¡Let's go! Seguimos a bordo. Sí, reacción episodio por episodio, he dicho. Ya sé, sí, me uno, porque sí. Qué cosa. Sí, va a Sí. estar increíble. Va a estar muy bueno. La serie se estrena el 8 de enero en AMC igual, entonces yo creo que va a ser un poco la misma dinámica. Primero sale en AMC Plus y luego sale en el canal de AMC. Entonces como que esa técnica como que siento que sí le funcionó a la productora, porque como que la gente lo ve por exclusivo y como que ya se está comentando el capítulo toda la semana para cuando se estrena oficialmente, entre comillas. Entonces creo que van creando como un hype adelantado. Entonces eso creo que sí le funcionó, al menos en entrevista con el vampiro a AMC. Por lo que veo, Las Brujas de Menfer son 8 episodios. Efectivamente es una serie semanal y termina en febrero. Y por lo que veo, casi todos los episodios están escritos por mujeres. Los primeros dos son Michelle Ashford y Esta Spalding, que son las showrunners. El segundo es Michelle Goldberg. El tercero, Sarah Corwell, Lizzie Villarreal. El cuarto, Sean Raycraft. El quinto, Mary Angelica Molina. El sexto, Sarah Conward y Esta Spalding el séptimo. Y Esta Spalding el octavo. Así que, ¡let's go! ¡Let's go! Aquí estamos, sí, claro que sí. Aquí estamos para. Sí, qué cosa, va a estar muy bien. Sí, Bien, bien. Sí, ya. ¡Qué emoción! ¡Ya quiero que sea enero!
Sí, Nada. mira, le tenemos fe a este universo. De nuevo, puede haber detalles, puede haber cosas, pero en general creo que va muy bien y a ver qué nos proponen, a ver qué nos regalan, porque pues aquí estamos, aquí seguimos. Sí, estoy de acuerdo. Ya por último, nada más, igual el último comentario de Icoltori em, dice que también, dice, también creo, diría igual por la época y cuando nació Anne Rice, hay cosas que siento que los libros no envejecieron muy bien, no lo digo tanto por el tema de la edad, que eso en contexto histórico muchas relaciones eran así, sino cosas como la conversión David a vampiro y el cambio de cuerpo en un hombre de otra etnia, entre otras cosas. Sí, como digo, todo el asunto de David, para quienes no han leído los libros, sí es como súper tóxico, es Lestat en su peor momento, y es David como así como, te odio Lestat y no te voy a hablar como por años por lo que me acabas de hacer, pero al final del día te amo, así que le vamos. Así como, David, te odio. Pero sí, y como decimos, creo que ya lo remarcamos ahorita, que Anne Rice creo que hizo lo que pudo con las mejores intenciones. Evidentemente tenía sus limitaciones de perspectiva y privilegio, eh, pero, Exacto. pero bueno, para eso son las adaptaciones y que ahora que este Exacto. showrunner tome Interview with the Vampire y diga, ¿sabes qué? Mi Louis va a ser un hombre afroamericano, también mi Claudia, evidentemente, porque tiene que ser apegada a Louis y pues una niña. En Ujú. este caso, el momento en que consigue, vamos a decirlo así, Louis a Claudia es un momento histórico muy fuerte para la sociedad afroamericana. Entonces, me parece Y mira, exquisito lo que haya hecho, lo que hizo con Armand también me parece exquisito, le va a dar mucho contexto, mucho sabor a su personaje y pues sí. nada, y esperemos que pase lo mismo con las brujas de Menfer definitivamente. No, mira, y se puede, yo sí creo que en la vida hay que también dar oportunidad a ir mejorando como ser, como persona. Y yo sí creo que, por ejemplo, si Anne Rice viera, yo creo que sí le gustaría la adaptación. O sea, yo creo que sí le gustaría esta propuesta, porque además eso, creo que sí era alguien que iba, que fue cambiando mucho, lo mencionábamos, y creo que en sus libros se va viendo cómo fue pues, evolucionando pues sí, su desarrollo como persona. Entonces, creo que, pues sí, como decimos, y exacto, lo bueno es que tenemos esta nueva versión para, de nuevo, tener la misma historia, pero darle otro giro, darle otra perspectiva y como abordar temas que justamente que ya si leemos los libros dices que esto, y cambiarlos y decir, bueno, que aquí ahora vamos a planteártelo de otra manera y el contexto de Louis ahora es lo contrario, ahora es muy, muy distinto. Y exacto, eso, creo que eso vale la pena. Y yo sí creo, realmente sí siento que Anne Rice, creo que sí le hubiera gustado Sí, de hecho, si no mal recuerdo, Anne Rice sí supervisa los guiones para esta temporada. Fallece ya que la serie está en producción. ah, Entonces, mira, al menos sabemos que tiene la bendición de Anne Rice y que la su aprobación, mira. hijo sigue, Christopher Rice, si no mal recuerdo que se llama, Ujú, sigue ujú. supervisando al menos los guiones de esta temporada. No Bueno, sé si siga en exacto. la segunda, pero al menos sabemos que esta Mira, temporada a Anne Rice le hubiera gustado mucho. exacto, y eso es lo que te digo, y eso es agradable saberlo, que al final ahí estaba y uno pues sí, va de nuevo, eres tu contexto, desafortunadamente a veces somos lo que nos rodea, lo que conocemos, pero siempre, siempre, si tenemos esta mente abierta para crecer y mejorar, pues eso, se vale siempre crecer como persona. Completamente de acuerdo. Y pues ya, Dafne, ya. Basta. Fueron 7 mini adictias y un adictia visual de 1 hora. Digo, de 3 horas. Ojalá fuera de 3 horas. Ya, no podemos más que decir que hablamos lo que teníamos que hablar de entrevista con el vampiro. Aún así puedo decir que nos podíamos echar otra hora, tranquilamente. Pero en fin. Así, así es esta vida. Así que bueno, pues ya con eso, querido público, llegamos al final de este podcast. ¡Wow! Pero en fin, ¿no? Muchísimas gracias, Dafne, por venir. En serio, de nuevo, muchísimas gracias
por estar aquí en todos los mini adictias todas estas semanas. Realmente fue una experiencia muy, muy divertida que no había hecho antes. Y pues no sé, o sea, muchas gracias por estar aquí en los podcasts. No, pues muchísimas gracias pues, por tenerme y pues yo de verdad con todo gusto siempre, y lo comentábamos en el último mini adictia, es siempre agradable y divertido como ir viendo capítulo por capítulo y descubriendo cómo va desarrollándose tu relación con el programa, pues con alguien y compartirlo. Está padre, está divertido. Siempre es agradable. Y digo, nomás rápido, perdón, para corregir, creo que el nombre del hijo de Anne Rice es Christopher. Christopher, nada más me quedé con él. Christopher, dije Christian, sí, Christopher. Sí, ya, yo sabía que era una C. Había una C por ahí. No, pero sí, de verdad, yo también, muchas gracias. Y pues ya sabes que yo aquí encantada, la verdad. No, muchísimas, muchísimas gracias. Y Cole Tori dice que quería más teorías, pero que bueno, pues ya, gracias, Ibai. Sí, yo sé, mira, sí. Yo sé, pero ya se acabó. Sí, ya es, no puede durar esto más que un episodio de Hamilton. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Está oculto en la casa de Armand, ya dije. No, pero yo No, digo que va a llegar a salvar el día, claro que sí, va a salvar a pero Louis. Tiene que llegar a llegar salvar a Louis, en por algún favor. momento. Pero bueno, Sí, por Dafne, favor. muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Pues yo estoy en Twitter, en Instagram como Dafne Bennett. Por ahí me pueden encontrar. No, la verdad, no estoy tanto, o sea, no publico tan seguido, pero si me contactan, si me escriben, pues ahí estoy. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HT Idea, donde hablo de este Interview with the Vampire, Hannibal, que también hay muchos paralelos con esta serie que pues, ya no pude decir, pero Hannibal, definitivamente si les gusta Interview with the Vampire y no han visto Hannibal, vayan a ver Hannibal ahora mismo. Sus 3 temporadas están en Prime Video ahorita, así que les va a encantar. 10 de 10, excelente servicio. Créanme, en el hiatus de esta serie, vayan a ver Hannibal, definitivamente. Y hablo de Our Flag Means Dead y de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, que ya la Fórmula 1 se termina este fin de semana. Tristeza mil, Hamilton casi gana el Gran Premio de Brasil si no fuera por una persona horrible que lo chocó, pero quedó en segundo lugar y estamos muy felices con el 1-2 de Mercedes, así que bueno, ya saben, más de eso en mi Twitter. Y ya saben, bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estemos en vivo los lunes y en los lives y nos acompañen en el chat como Sofía y como Icole Tori. Muchísimas gracias, ahora sí que ahí estuvo comentando muchísimo. Gracias por estar aquí acompañándonos en vivo. Y bueno, ya saben, los miércoles estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Entrevista con el Vampiro. En la primera parte, ahí voy a andar por si quieren pasar a saludar. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestras mecenas Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos acompañan junto con nuestros adictias Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa. Vayan a Patreon, queridos escuchas, y chequen los beneficios que les damos por apoyar más activamente el programa, que incluyen todos los programas sin editar, todos los mini adictias de Entrevista con el Vampiro. Ahí están completitos en el Patreon. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Acast, Spotify, Google Podcast y en Apple Podcast. Este programa está disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, Dimelsa, Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga, Uriel Botello y Vane, quienes son parte del Team Diferidos. Si quieren más de Adicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook. Pues ahí con cosas porque reseñas todavía no regresan. Lo intenté este fin, pero realmente volver a escribir reseñas después de 2 meses de no hacerlo es difícil. Yo espero que ya este fin regrese con las reseñas. Es difícil, sí, no me lo esperaba, pero no me salían las palabras. En fin. Bueno, pues querido público, la siguiente semana, ya se los comenté, sí, Wakanda Forever, ¿cómo? Ay, se me fue, ¿cómo dicen? Lilika, bueno, luego les digo ahí. Pero bueno, voy a hablar de Wakanda Forever. Necesito gente que haya visto los Enemies to Lovers aquí, porque necesito hablar de ello.
Así que a ver quién gusta venir a hablar de Wakanda Forever. Mientras, probablemente, no sé si el jueves van a hablar en Crónicas de Wakanda Forever, pero si hablan de ella, yo voy a estar por ahí. Y luego, dentro de 2 semanas o una semana, voy a estar en plano secuencia para hablar en ese podcast de la película. Así que sí, no voy a dejar hablar de Wakanda Forever porque la amé, y voy a hablar mucho sobre ella porque necesito hablar sobre ella. Pero bueno, en fin. Y se va a estrenar en alguna plataforma, ¿no? Eventualmente. Sí, O no en sé si Disney vaya Plus yo en creo que Disney. en un mes y medio va a estar ya en la plataforma. Un mes Ya. y medio, Pero máximo 2, sí falta. así No, sí no tarda falta un rato. mucho. Yo creo que hasta estreno de año nuevo, ¿eh? Así Wakanda Forever en Disney Plus. Sí. Sí, no, pero vayan y apoyen al talento mexicano, claro que sí. No, sí, sí. Oye, sí hay talento. La verdad, sí, literal, sí hay talento mexicano. Está muy bien, Mucho, está muy y bien. Sí, hay que mucho ir a apoyar. talento. O Sí, sea, hay que no ir a es apoyar. una persona, son Ujú. muchísimas personas que incluso detrás de cámaras, yo creo que hubo muchísimas personas de México dando todo el contexto de la cultura maya. Creo que, por lo que entendí, mezclaron dos culturas, fue la maya y no me crean mucho, pero creo que fue la mixteca. Pero bueno, la verdad creo que se hizo muy, muy bien, así que bueno, ya. Vámonos. Pero, en fin, el próximo lunes ahí les voy a tener todos los datos de Wakanda Forever, así que vayan a ver al cine y pues hablamos de ella el próximo lunes. Muchísimas gracias, Muy bien. Dafne, por acompañarnos en este programa. Que tengan una linda semana, cuídense mucho y pues nos estamos escuchando. Bye, Dafne, buena Muchas noche. gracias. Bye, gracias. Bye.